Miren, el grado de amateurismo es un espectáculo tan infantil y denota tal incompetencia que hasta resulta sospechoso. Es perfectamente lógico sospechar, porque a partir de un grado de ridículo, el ridículo se vuelve sospechoso. Les cuento, esto no había ocurrido nunca. Hombre, todos recordamos, incluso a Irene Montero, silente en la rueda de prensa, rumiando su desacuerdo mientras la portavoz exponía sus temas. Ni siquiera le dejaban responder a las preguntas de los periodistas, y ahí permanecía Irene Montero con su fama de irredenta y con las peleas que se decía que tenían en el seno del Consejo de Ministros. Lo de ella ha sido inédito. Toda una vicepresidenta del gobierno discutiendo con una portavoz en la sala de prensa el contenido del Consejo de Ministros. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el gobierno. Por tanto, ni comunicación ni deliberación, y aunque no nos compete a nosotros, desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Y se oye por debajo a Pilar Alegría, a la portavoz, decir esto no es así, pero claro, de esta forma en la que no los periodistas se dan cuenta, y ella sabe que se van a dar cuenta, hay un grado de ridículo a partir del cual ya no es verosímil. Y por eso es perfectamente lógico sospechar que esto es un teatrillo del malo y una operación para salvar a la Soldado Díaz y convertirla en un working class hero. Les cuento. Ya saben ustedes que había discrepancias en el gobierno respecto de la tributación del salario mínimo interprofesional, porque al subir un tanto, muchos de sus perceptores ya no estarían exentos de pagar el impuesto de la renta. De manera que, de los 50 euros que subiría el salario mínimo interprofesional, 20 euros se los llevaría Hacienda, que es casi la mitad. Yolanda Díaz, titular de Trabajo, está en contra de que el salario mínimo interprofesional tenga que tributar. Y Hacienda, o sea, el PSOE, está a favor, porque dice que hay que financiar los servicios públicos y que no hay que ser populista. Está enfrentado a dos vicepresidentas, como son Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Aquí mismo, en A3 Media, Yolanda Díaz, en Onda Cero con Carlos Alsina, decía que ella estaba en contra de la tributación del IRPF en el salario mínimo interprofesional, y a unos metros allí, en Antena 3, en Espejo Público con Susana Griso, María Jesús Montero decía, bueno, es que esos son discursos populistas y tal. Bueno, esto sí, había una cierta escenificación, ¿no?, del desacuerdo, pero todo ha derivado en un ridículo, en un toma y daca apenas velado, una especie de fuego cruzado pasivo-agresivo ante la mirada atónita de los periodistas en la sala de prensa de la Moncloa, tras el Consejo de Ministros. Claro, tan ridículo que resulta inverosímil. Y es que hay que hacer pedagogía fiscal en España. Pero la pregunta no es si subir o bajar impuestos, la pregunta es quién tiene que pagar impuestos. Y creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Creo que el utilizar, ¿no?, esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso. Hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Lógicamente, si respetamos la competencia que tiene la ministra de Hacienda, pero hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Y le quita la palabra y entonces y se van corrigiendo una a otra. Ya digo que el espectáculo es de un ridículo que pierde toda verosimilitud, porque es demasiado incluso para este gobierno. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero, ahora les explico la teoría de la suspicacia, ¿no? ¿A dónde nos conduciría? Pero antes, los hechos, o el resultado más bien, el resultado provisional.
Sumar insiste en que va a presionar utilizando cuantos instrumentos estén en su mano para obligar a Montero a rectificar y hacía saber que va a presentar en el Congreso una proposición de ley para garantizar que las personas que perciben el salario mínimo interprofesional están exentas de tributar en el IRPF. Ahora, si de verdad esta es una voluntad sincera, ya tienen registrada una iniciativa legislativa del Partido Popular que podría apoyar Sumar y entonces tendría seguro una mayoría en el Congreso de los Diputados y sería de verdad un golpe duro para el Partido Socialista. Ya verán cómo esa iniciativa legislativa no la apoyan. Ahora, lo que no vamos a descartar es que finalmente el PSOE se avenga a regalarle otra victoria a Yolanda Díaz, porque probablemente esa victoria de Yolanda Díaz la necesiten ambos. ¿Cuál es la divergencia? El Consejo de Ministros aprueba el incremento a 1.184 euros en 14 pagas del salario mínimo interprofesional. Es decir, que saldría a 50 euros más por cada una de las pagas. A un 20% de los perceptores de SMI, y esto es un cálculo que hace la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo, un 20% aquellos que no tienen hijos, es decir, que no pueden desgravar por determinadas circunstancias, pues se le aplicarían retenciones del impuesto de la renta. ¿Y por qué es lícito sospechar? Bueno, esas retenciones, ya les he dicho, se comen casi la mitad de la subida. Es decir, el empresario le paga 50 euros más y Hacienda se lleva 20 euritos más. Y esto es el resultado del asunto, ¿no? Bueno, ¿y por qué es lícito sospechar que todo esto es un mal teatrillo? Bueno, pues porque incluso para este gobierno tiene que haber un límite del amateurismo y del infantilismo. Resulta tan inconcebible que una vicepresidenta salga a la rueda de prensa del Consejo de Ministros sin saber lo que la portavoz a su lado va a anunciar ante los periodistas, que por ser suspicaz es casi un imperativo moral. Ya saben ustedes que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, es decir, que sus decisiones afectan a todos las asumen. Es verdad que el PSOE necesita, como sea, una operación para salvar a Soldado Díaz. Es verdad que esa victoria de Yolanda Díaz beneficiaría a ambos porque redundaría en unas mayores posibilidades, ¿no?, para la suma de la coalición de gobierno. Sumar está a punto de quedarse, no ya anémico, a punto del shock hipervolémico en las encuestas. Es que está a punto de perder el grupo parlamentario, digo, en las encuestas. Y parece que no tardará alguna que diga que Podemos le ha adelantado. Y eso sí que sería una tragedia. Porque lo que no quiere el PSOE es volver a un socio del cariz de Podemos, ¿no?, que la apriete las tuercas de una forma tan inmisericordia. Bueno, eso no puede ser porque la suma de la izquierda se quedaría no ya lejos del gobierno, muy lejos, lejísimos de lo obtenido únicamente por el Partido Popular. Es que ahora mismo entre el PSOE y Sumar no llegan ni a 130 diputados. Así que conviene volver a forjar el mito aquel de la Yolanda Díaz laborista, esa heroína de la clase trabajadora. Y ya ha recibido un buen impulso con la tramitación de la rebaja de la jornada laboral, y esta pelea pues le daría otro empujoncito para levantar el vuelo. Se pelean durante un tiempo, luego la proposición llega al Congreso, la negocian, se aprueba, el PSOE no se desgasta demasiado y Sumar puede reivindicar un triunfo. Es perfectamente legítimo sospechar, porque el tufo a teatrillo es demasiado intenso. En cualquier caso, y por si todo esto fuera en serio, Alberto Núñez Feijóo acusa al gobierno de estar haciendo negocio para Hacienda a costa de los trabajadores, bueno, a costa sobre todo de los empresarios, y anuncia que se opondrá presentando otras alternativas, y de hecho el Partido Popular ya ha presentado su iniciativa legislativa por si acaso Sumar quiere sumarse a esa mayoría y aprobarla. Lo que dice Feijóo es: usted sube el salario mínimo interprofesional, eso lo pagan otros y Hacienda se lleva la mitad. También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subamos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad. Pues reitero mi petición de que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo y que las cantidades del salario mínimo no tributen en el impuesto de la renta de las personas físicas.
Mira, más asuntos. El que la prensa internacional considera más sensacional de todo lo ocurrido aquí en España. Hoy ha declarado Luis Rubiales en el juicio que se sigue por el beso a Jenny Hermoso tras la victoria en el Mundial de Fútbol de Australia. Ya saben que Luis Rubiales está acusado de una presunta agresión sexual y de delitos de coacción, lo cual llevaría una pena considerable. Ha sido el juicio seguido en todo el mundo y hoy, claro, había gran expectación porque ha declarado Rubiales. ¿Qué es lo que dice Rubiales en su defensa? Dice que no es tan extraño lo de dar un pico en un momento de euforia y que él lo ha hecho en otras ocasiones con compañeros del fútbol, con compañeros suyos del fútbol masculino, cuando era jugador. Claro, lo que pasa es que ahora era presidente de la Federación de Fútbol y que desde luego su comportamiento era impropio porque perdió las maneras. Iba acelerado, entonces se comportó como si fuera una jugadora más, ¿no? Esto es lo que dice Rubiales, que reconoce que su comportamiento esa noche fue lamentable y que iba acelerado y que no actuó fríamente, pero que eso dista de un delito de agresión sexual porque, entre otras cosas, dice Rubiales, que contó con el consentimiento de Jenny Hermoso para el beso. Sin embargo, en otras ocasiones en que España ha ganado algún título, siendo usted presidente, no se ha producido esta situación. No tenía esta buena relación con o tan estrecha con ninguno de los jugadores. Bueno, si usted ve algunas celebraciones, desde luego no se puede comparar lo que es ganar un mundial con una UEFA Nations League, pero yo me comía besos a un montón de futbolistas. Si además alguno de ellos hubiera fallado un penalti y hubiéramos estado en un mundial, pues hubiera sido una posibilidad. Y lo dije desde el principio, ¿no? Yo me equivoqué porque yo estoy en una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad que desde el primer momento reconocí. Me he equivocado, yo me comporté como un deportista que consigue un éxito, como uno más del grupo, y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional. Y en el mundo hoy la hiperactividad trumpista ha sembrado la actualidad de titulares, algunos muy alarmantes, y veremos cuál es la concreción. Miren, justo hoy, en que Elon Musk, a través de un consorcio, ha atacado a la empresa del chat GPT, a OpenAI, la de Sam Altman, algo que consideran que es un troleo, ¿no?, por decirlo en el lenguaje de la generación Z. Bueno, hoy justo Europa ha confirmado su multimillonaria apuesta por el desarrollo de inteligencia artificial. La presidenta de la Comisión Europea anuncia un fondo de 20.000 millones de euros para la instalación de gigafactorías y espera movilizar hasta 200.000 millones para una inteligencia artificial de factura europea. Justo hoy recibía la visita del vicepresidente de Donald Trump, el célebre J.D. Vance, y por primera vez Ursula von der Leyen ha amenazado a Estados Unidos. Dice: los aranceles injustificados a la Unión Europea no quedarán sin respuesta. Desencadenarán contramedidas firmes y proporcionadas. Corresponsal Jacobo Regoyos. Pues una amenaza que había primero aparecido en un comunicado de la presidenta de la Comisión Europea esta mañana y que inmediatamente después ha sido repetida en el Parlamento Europeo, palabra por palabra, por su comisario de Comercio, por Maroš Šefčovič. Ha llegado el momento y estamos ahora analizando el alcance de las medidas que tomaremos, que serán firmes y proporcionales. Sin embargo, sorpresa, ha acabado la reunión esta tarde entre James David Vance y von der Leyen y no se ha citado la palabra aranceles en el comunicado. Dicen que han hablado de Ucrania, de China, de la defensa, y menos mal que el vicepresidente de Trump sí que había mencionado al principio de la reunión que hablarían también de comercio. No podía ser desde luego de otra manera, tal y como había empezado el día. Quizás no lo menciona von der Leyen, las posibilidades de estas medidas, contramedidas europeas, porque aspira a negociar un acuerdo que retire de Europa los aranceles, y la discreción en este caso puede ser más que necesaria para que todo acabe bien. Por eso también quizás no se anuncian este tipo de medidas, y Trump ha firmado, y también porque Trump ha firmado la orden ejecutiva, pero no han sido todavía notificadas en Bruselas, lo que permite ganar un poco de tiempo. Mañana los responsables de comercio de la Unión Europea tienen prevista una reunión para hablar de este asunto, así que podemos estar lo mismo al borde de una guerra comercial que de todo lo contrario, de una solución antes de que llegue la sangre al río, Rafa. Bueno, pues ya vemos, como nos cuenta Jacobo, gracias Jacobo Regoyos, que aquí el mecanismo es primero empatar, luego negociar. Miren, respecto de los planes de Donald Trump para Gaza, algo más. En primer lugar, Benjamín Netanyahu se ha sumado a la amenaza de Donald Trump a la milicia terrorista de Hamas. Ya saben que el grupo terrorista ha paralizado la entrega de rehenes. Lo que dice Netanyahu es que o el sábado están libres y vivos los 9 secuestrados,
cuya liberación había sido comprometida por Hamás en una primera etapa, o volverá la guerra a Gaza. Y hoy Donald Trump se ha reunido con un asombrado Abdullah II de Jordania. Recuerden ustedes que Jordania es uno de los países que tendría que acoger a los millones de nuevos refugiados palestinos, según los planes de Trump, que insiste en tomar el control de Gaza y expulsar de allí sin edie a sus habitantes. Es decir, sin un retorno previsto. Jordania depende de la ayuda americana y a la vez es un país permanentemente amenazado por el terrorismo islamista y con una nutridísima población de origen palestino. De ahí el embarazo, el rubor, la tensión que se notaba en el rey Abdullah de Jordania. Está en una situación muy difícil. Trump ha insistido en su plan para Gaza, que contempla desplazar a al menos 1,5 millones de palestinos a otros lugares de la región. Es una zona destruida por la guerra. La vamos a tomar, la vamos a mantener y la vamos a mimar. Con el tiempo se crearán muchos puestos de trabajo y será algo muy importante para la zona. Va a traer la paz a Oriente Medio. Y el rey de Jordania no ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Ha dicho que lo tienen que discutir con Egipto y que Arabia Saudí convocará una cumbre. El presidente está esperando a que Egipto presente su plan. Nos vamos a reunir todos en Arabia Saudí para hablar de cómo podemos trabajar con el presidente y con Estados Unidos. Y por tanto esperemos a lo que tienen en mente los egipcios y no nos adelantemos. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.